había alguien que suministraba agua y alguien que la tenía que pagar o que tenía un costo el riego. Dicen que en el arroz 21 bolsas de arroz por hectárea, ¿no? Pero bueno, no es el caso de la hortifruticultura de los pequeños productores. ¿Qué viene a hacer esta ley? Porque, antes que eso, para ir más o menos cronológicamente, en el año 2004 hubo un plebiscito. Sí, para orientarnos a... Exactamente. A Hubo un plebiscito porque lo que se había avanzado, y yo soy de Maldonado, en la privatización del saneamiento y el agua potable. En Maldonado, por ejemplo, había una empresa que se llamaba Aguas de la Costa, se había privatizado, se había hecho toda la renovación de la infraestructura y todo por parte de OCE. Una vez que quedó todo nuevo, se privatizó. Y allá hubo una experiencia, muy mala experiencia con el tema de la privatización del agua de saneamiento, porque inmediatamente aumentan los costos, suministrar el agua pasa a tener fines de lucro, el privado toma las decisiones en función de esos intereses y del lucro, entonces siempre va en detrimento de la calidad del servicio, del acceso. No hay una visión solidaria, ¿verdad? Que donde... Por ejemplo, el Maldonado, de repente OCE tenía posibilidades de ganar dinero y con eso hacer inversiones en otros lugares que de esa zona no se podía pagar. O sea, una visión solidaria, bueno, acá y se puede cobrar un poquito más y con eso que se cobra más acá se desarrolla el saneamiento y el agua potable en otros lugares donde no se puede cobrar o que hay muy poca densidad de población y no sería rentable. Entonces tú lo que haces con ese espíritu es hacer que llegue el agua potable a todos los rincones del país, ¿verdad? Cuando pasas a tener fines de lucro, claro, ser privada, inviertes menos, que llegue a todos no te importa, donde no es rentable el agua no llega, donde llegas a donde se puede cobrar más, ¿verdad? Empieza a tener otros fines y no el acceso de todo el mundo al agua. Entonces en el 2004 el pueblo uruguayo da una gran batalla y en el plebiscito más del 60% de nuestra población vota para que el agua no esté nunca más en manos privadas. Eso pasa a tener un rango constitucional. El artículo 47 de la Constitución dice que el recurso hídrico es un recurso único y unitario y que lo único que puede quedar en manos privadas, pensando lo que dije al principio, la forma en que nuestros productores pequeños obtenían el riego muchas veces, eran las aguas pluviales. O sea, nunca un curso de agua dulce, nunca el agua subterránea. Aparte dice el artículo que no se puede afectar el ciclo hidrológico, pero bueno, el agua pluvial, el agua de escurrimiento, se permitía que un productor hiciera un embalse y cuando escurría agua ese embalse se llenaba. No cortabas ningún curso, no afectabas el ciclo hidrológico, era un embalse de pequeño, mediano porte, entonces no afectaba el ciclo hidrológico. Entonces, por eso el espíritu del artículo 47 fue permitir que nuestra pequeña y mediana producción de la hortifruticultura y algún otro rubro, granja y otros, pudieran resolver el riego con el espíritu que tenía la ley anterior, de que los productores... cuando no tenían dinero para hacer un tajamar, se juntaran 3 o 4, eligieran un lugar, hicieran un tajamar y de ahí resolvieran todo. ¿Qué pasa ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa ahora? Eso sirvió, eso sirvió. Dicen los que promueven esta ley que esta ley no logró desarrollar el riego, esto y lo otro. Entonces ellos dicen los promotores de esta ley, tenemos una oportunidad de consolidar la rentabilidad de la agricultura. En un eufemismo dicen agricultura, porque a reglón seguido dicen, si nosotros desarrollamos el riego para la agricultura, pongo agricultura entre comillas, dicen, podemos obtener 1.500 kilos más de soja transgénica por hectárea y hasta 6.000 kilos más de maíz transgénico por hectárea. Y los otros dos sectores que se pudieran beneficiar son la ganadería de carne, ¿verdad? Y la ganadería de leche. Pensando en los feedlot, en esta ganadería intensiva y en los megacampos. Entonces, ¿a qué sectores quieren ellos consolidarles la rentabilidad? Es al agronegocio, los grandes del agronegocio de nuestro país. Entonces, ¿cuántas personas vinculadas al agronegocio
serían las beneficiadas, o sea, los promotores del negocio. ¿Estamos hablando de el agronegocio como una gran industria o como un negocio de pocos? No te puedo citar de memoria, lo que tenemos datos por ahí que son alrededor de unas 100 empresas grandes que controlan más del 60% del negocio. De lo demás derrama muy poquito. Muy poquito. Porque cuando uno estudia un poquito el agronegocio, el negocio sojero, por decirte algo, porque allí en la Cámara se habló de desarrollo nacional, que con esto iba a ser el futuro del país, que nos beneficiábamos todos, que generaba trabajo. Bueno, nada genera menos trabajo en el país que el modelo forestal y que el modelo sojero. Nada derrama menos que el modelo sojero. La masa salarial, o sea, de todo el volumen del negocio, lo que queda como salario en el bolsillo de los trabajadores, no llega al 4% del volumen del negocio. Entonces, cuando uno habla del derrame, de lo que puede favorecer a los sectores de trabajadores, los datos grandes de esto es que la masa salarial no llega al 4%. Entonces, es así que tenemos que evaluar estas cosas. ¿Quién se lleva la parte del león? Son unas 100 empresas, ¿verdad? Las que controlan grandes empresas, todas extranjeras, en las que las más prominentes que realmente controlan el negocio, porque son quienes te venden la semilla, que las tienes que comprar todos los años, quien te venden el paquete agrotóxico, vaya que sufrimos las consecuencias negativas los uruguayos de esto, son poquitas empresas, principalmente Monsanto, después hay otra, Cargill creo que se llama una de ellas, bueno, este del negocio en el mundo lo dominan unas 3-4 empresas y en Uruguay no supera las 100 empresas que controlan la parte del león de este negocio. Después hay gente que lo debemos decir, hay algún pequeño, mediano productor que estando con el agua al cuello, porque acá no se promueve, no se beneficia la pequeña y mediana producción de alimentos, bueno, arrendaba una parte de su campo a la soja, obtenía algún peso por eso, sobrevivió por eso, pero no porque la soja transgénica sea buena, sino porque los estímulos del gobierno están al desarrollo de esa producción. Entonces nos dicen que esta ley de riego es para beneficiar al agronegocio. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué no evaluamos el agronegocio? Porque se instaló en el país con mucha fuerza en el 2000-2001. A partir de ahí nosotros tenemos un censo agropecuario que evaluó lo que pasó en nuestro campo del 2001 al 2011. Estamos en el 2017. Si esa tendencia se continúa, por ejemplo, nosotros sabemos que el agronegocio, incluyendo al modelo forestal y al sojero, expulsó de nuestro campo más de 12.000 productores, ¿verdad? Que eran productores de alimentos de menos de 200 hectáreas, los expulsó. Tenemos los cinturones de pobreza en las ciudades, tenemos toda la pérdida de conocimiento, la pérdida de producción hortifrutícola, tenemos hoy que el asado subió un 15%, que el morrón está más de 100 pesos. Bueno, son consecuencias de esto. Sabemos que se fumigó sobre las escuelas, sabemos que se fumigó sobre ciertos poblados, se sabe que ha aumentado el cáncer, se sabe que el agua está muy contaminada y se sabe hoy también, que lo dice la academia, la culpa principal, no la única, pero la principal de la contaminación de nuestras aguas es el agronegocio. Son los agrotóxicos que se escurren a las aguas. Pero un elemento más, porque es muy interesante, ¿verdad?, que este espacio comunitario, comunicación, ayude a tomar conciencia a los vecinos de la importancia de mantener las pluviales, por decirlo de alguna manera, limpias, en condiciones, que no ensuciar las cañadas, no ensuciar las cunetas, todo eso que es importante, ¿verdad?, porque eso favorece que se vaya el agua, que no se inunde la gente, y hay que hacerlo, es muy importante. Nosotros tuvimos a gente del sistema de emergencia en la Comisión de Vivienda, y estaba ocurriendo la inundación de Salto, ¿verdad? Sí. Que fue desastrosa. desastrosa. Miles de personas evacuadas, las inundaciones son cada vez más continuas. Entonces, pero eso es por el cambio de curso de los ríos. El cambio climático, ¿no? Sin duda. El cambio climático existe, el modo de producción y porque te dicen, toda acción económica del ser humano perjudica al medio ambiente. Bueno, pero hay unas que perjudican más y otras menos. Si tú pones la megaminería y el fracking, es un tipo de intervención.
Y si tú pones producción de alimentos de calidad, agroecológicos, eso es otro tipo de intervención. Tú dices, ¿afectas la naturaleza? Sí, pero no compares la pequeña producción agroecológica con Aratirí, o no compares Aratirí con la extracción de arena dulce en un curso de agua en carro, como se hace en muchos lugares. Entonces, no puedes mentir y poner todo en la misma bolsa, es decir, toda intervención contamina. Sí, pero ¿por qué fracking? ¿Por qué megaminería? ¿O por qué agronegocio? Entonces, voy al tema de las inundaciones. El Ministerio de Ganadería integra el Sistema Nacional Integral de Emergencia, ¿verdad? El SINAE. Y nosotros le preguntamos, se habla que de una cuenca del agronegocio, de una cuenca sojera, ¿no? En el cono sur se habla de una cuenca sojera, que está Uruguay, está Argentina, está la zona, para nosotros norte, pero sur de Brasil, está Paraguay, ¿verdad? Todo lo que se llama una cuenca sojera. Entonces yo le digo, en Uruguay sabemos, ¿verdad? Porque se habla de los planes de uso del suelo y que son una maravilla. Sabemos que se plantan o se plantaron alrededor de 1.200.000 hectáreas de soja. Supuestamente están obligados a después rotar los cultivos y poner otro cultivo, ¿verdad? Sí, porque si no después el suelo se queda sin minerales. ¿Qué hacen ellos en la soja? Meten el glifosato, sacan toda la capa verde del suelo, pelan todo, matan todo, no queda un escarabajo, no queda un insecto, matan todo. Aparte por 5 años no se puede plantar. Dejan el suelo pelado, ¿verdad? Después plantan soja y después tendrían que rotar el cultivo para evitar erosión de suelo. Bueno, en Uruguay se plantan 1.200.000 hectáreas de soja y después no se plantan más de 600.000 hectáreas en la rotación de cultivo, así que quedan 600.000 hectáreas de suelo pelado. E imagínense lo que pasa cuando caen estas bombas de agua que llueven un día, lo que antes llovía en un mes, y qué pasa con la erosión de ese suelo, con el caudal de agua que va a los ríos, a los arroyos, y cuando tú sumas toda esa cuenca, lo que pasa con el río Paraná, con el río Uruguay, ¿verdad? Entonces el agronegocio es responsable de la contaminación del agua, de las inundaciones, de la expulsión de productores del campo, de que cada vez esté más caro potabilizar el agua, que lo pagamos todos, que cada vez esté más cara la fruta y la verdura. Evaluemos eso, porque esta ley de riego pretende intensificar y consolidar la renta de ese negocio. Entonces, lo primero que tenemos que pensar nosotros, los de abajo, los pobres, la gente del pueblo, es ese modelo de producción. ¿A quién beneficia? ¿Beneficia a los uruguayos? ¿O beneficia ese puñadito de empresas, verdad? El tema de la soja transgénica y del maíz transgénico. Entonces, este era uno de nuestros argumentos, ¿verdad? No nos interesa a nosotros promover el riego, porque no es que estemos en contra del riego. No nos interesa promover el riego para favorecer el agronegocio. Eso no es desarrollo nacional. Eso beneficia a estas 100 empresas que controlan el negocio y que nos expulsan y que nos socializan todas esas pérdidas, porque ellos se llevan las ganancias, pero nos socializan todas esas pérdidas. Bueno, pero no es lo más grave. Esto que estoy hablando hasta ahora no es lo más grave. Y usted interrúmpanme, porque si no me monopolizo, aburro. Esto no es lo más grave, porque para consolidar la renta del agronegocio con todas las consecuencias que tiene, ellos lo que hacen es abrir las sociedades agrarias para que entren inversores de otro giro, que antes no se podía, y lo abren ¿para qué? Para la inversión extranjera directa, porque esto está hecho por el Banco Mundial y el Ministerio de Ganadería. Entonces, lo que pretenden con este cambio a la ley de riego es que los fondos extranjeros del Banco Mundial, después se le agregó un diputado también los fondos nacionales, las AFAP, inviertan en la construcción de grandes represas. La estrategia, sí. A eso queríamos llegar, porque para monopolizar el agua hay que detenerla en algún lado. Se supone que tienen que hacer embalses de agua, y eso hace pocos días habían estudiantes de UTU y de liceo donde decían, che, pero se cae de maduro que si un lugar, por ejemplo, el bajo de una cuchilla la llenamos de agua, ahí todo lo que está abajo se va a pudrir, ya tenemos los agrotóxicos, ahí nos vienen las algas, las oceanobacterias. ¿Cómo ven todo el tema ese ustedes? Bueno, la estrategia entonces, no es la única, porque hay 4 tipos que van a fomentar de riego, pero la inversión extranjera directa a través de la PPP, que es una ley de privatizaciones, donde muchas veces el Estado pone plata también en beneficio del privado.
y que se puedan acoger a la ley de inversiones, ¿verdad? Que van a poder... Y esto habla claro para quién es esta ley, porque a través de la ley de inversiones los inversores van a poder exonerar el IRAE, que es la tributación de los grandes inversores, porque el 80% de nuestros pequeños productores tributan por IMEVA, es otro impuesto al agro, ¿verdad? Si un pequeño productor se asocia y quiere invertir, se acoge a la ley de inversiones, no puede exonerar nada porque él no tributa por IRAE, entonces tiene que pagar el 100% de la obra. Entonces, ¿para quién es esto? Para los que tributan por IRAE, se acogen a la ley de inversiones, a las PPP, exoneran de impuestos, invierten, ¿verdad? Entonces, la esencia de estas modificaciones a la ley de riego es permitir la inversión extranjera a grandes inversores para favorecer la construcción de grandes represas de más de 15 metros en los cursos de agua dulce. Esta es la estrategia de desarrollo de riego para favorecer el agronegocio, porque acá no hay que hablar del desarrollo nacional, no hay que hablar que esto es para eso todo es falso. No es para los pequeños productores, no es para la hortifruticultura, no es para la granja, no está pensado. Ellos fueron, la Federación Rural fue, las comisiones de fomento fueron, y ellos decían, no es nuestro principal problema el riego, nuestro principal problema son los costos, el costo de la energía. Lo decían ellos, entonces no nos digan que es para ellos. Entonces, acá la lógica del gobierno es permitir la inversión principalmente extranjera del Banco Mundial para hacer represas en los cursos de agua dulce de más de 15 metros de altura y generar una figura de operador de riego privado. Así que la operación del sistema de riego, la propiedad que va a estar concesionada, la propiedad del embalse, quien controle el embalse, quien defina los criterios de embalse, de distribución del riego, la gestión, la planificación, el control de la operación del riego queda en manos de un privado, que va a ser un extranjero. Entonces, acá hay gente que dice que esto no es una privatización porque el Estado concesiona, discúlpenme. ¿Cuánto hay que pensar, no? Por favor, ¿cuánto hay que pensar? Pensar en el agua es pensar en la soja, pensar en el maíz transgénico, pensar en tantas cosas, pero yo le propongo hacer una pausa y después seguimos reflexionando sobre esos temas, dando la opinión. Claro, es un tema muy vasto. A veces, que vayan pensando. Claro, y a veces también cuesta un poco a ver cuál es la punta para empezar a abordar el tema, que es muy largo. Entonces, Miguel Ángel me está haciendo la seña que nos vamos a una pausa musical.